Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, una vez más, estamos con todos ustedes con este espacio dentro del Cowboy de Medianoche llamado Caja de Relatos. Hoy vamos a tener una caja de relatos viajera, porque nos fuimos con nuestro micrófono a la Feria del Libro que se está desarrollando en los jardines de Méndez Núñez, aquí en la ciudad de La Coruña. Una feria que se celebra desde el 1 al 10 de agosto. La feria es un evento organizado por la Federación de Librerías de Galicia y representa una de las ferias de Galicia que más afluencia tiene. Además, la Feria del Libro de La Coruña cuenta con múltiples actividades. No solo puedes conseguir la firma de tu autor favorito o acudir a presentaciones de libro, sino que hay conciertos para niños o talleres de muy distinto tipo. Nosotros nos hemos pasado por diferentes stands de algunas librerías donde firmaban libros sus autores. Así fue la visita de Caja de Relatos a la Feria del Libro de La Coruña. Bueno, estamos en este especial en Día del Libro en Galicia, concretamente La Coruña, y estamos con una de las autoras que está firmando en este Día del Libro, concretamente con Ana Julia Martínez, que está presentando su libro Turquesas de Fuego. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marcial. Bueno, todos saben que Ana Julia Martínez es una compañera y colaboradora habitual en Cadena Universal Radio. Gracias, Ana, por la deferencia en este caso. Gracias a vosotros, Marcial. Bueno, ¿qué nos puedes hablar de este Turquesas de Fuego, Ana Julia? Pues Turquesas de Fuego es una historia que le puede pasar a cualquiera. Es una historia de viajes, es una historia de reflexión, de amor, de pasión, de tomar decisiones, de abandonar la zona de confort para buscar algo mejor y un canto a la esperanza. Eso es como yo lo definiría. El lector de Turquesa de Fuego, ¿lo podemos definir un poco? ¿Qué tipo de lector está orientado a este libro? A partir de 16, 18 años, cualquiera. Sí es verdad que posiblemente le pueda interesar más a un público pues de edades comprendidas entre 30 y 50 años, por así decirlo. Pero le puede interesar a cualquiera. Estamos hablando de una novela soberbia, apasionante y excitante desde la primera página hasta la última, con Chantal, ¿no? Sí, el personaje femenino es Chantal, sí. Y el masculino es Mario. Chantal, que es una mujer dulce y apasionada. Sí. ¿Qué más podemos hablar de Chantal? Pues Chantal es una mujer que ante todo se siente madre, es una madre ejemplar, es una persona que por su hijo daría lo que fuera, que renunciaría a lo que fuera, pero su parte de mujer, su parte más íntima y más personal está como un poco aletargada por su vida, por el devenir de la vida, hasta que en un momento dado surge algo inesperado, totalmente inesperado. Entonces tiene que tomar decisiones, tiene que saber qué camino tomar y por supuesto pues lo toma. No voy a decir cómo. No. Bueno, podemos sí que decir que el origen está en ese matrimonio roto, ¿no? Sí, el origen está en ese matrimonio semi-roto. Semi-roto. ¿Qué más podemos? ¿Cómo va el tema de las firmas? Pues muy bien, la verdad es que estoy súper satisfecha y además de eso que ha ocurrido algo inesperado, que me han invitado a la Casa de España en París para presentarla allí a finales de este año y estoy encantadísima porque claro, esta novela está ambientada entre España, Francia y el lago Baikal, en Siberia. Con lo cual pues les ha gustado y han dicho que les encantaría estar. Sí. Pues Ana Julia, si quieres reseñar algo más sobre esta Turquesa de Fuego.
pues que los días que quedan de feria y que además está en prácticamente todas las librerías, pues les animo a los lectores, personas que les guste una lectura ágil, dinámica, que no deja a nadie indiferente, que te atrapa desde la primera página, que además no te aburre en absoluto ni un solo párrafo y que te mantiene ahí alerta a ver qué es lo que va a pasar. Si les gusta ese tipo de lectura, pues que se animen a leerla porque no se van a repetir. Pues Ana Julia, gracias por todo y suerte. Muchísimas gracias, Marcial. A vosotros. Bueno, pues seguimos aquí en la Feria del Libro en La Coruña, ahora con don Francisco Vázquez, que está firmando el libro Dicho queda, la mirada de un católico. Muchas gracias, don Francisco, por atender los micrófonos. Defínanos un poco, Dicho queda, la mirada de un católico. Es un libro que recoge los artículos que he ido publicando en la revista Vida Nueva durante la última década. Cuando cesé en el cargo de embajador de España en el Vaticano, y al regresar, bueno, pues fui aprovechando aquella experiencia vivida en Roma, en el eje, en el corazón de la Iglesia, pues para ir comentando pues los sucesos que iban ocurriendo en España, tanto desde el punto de vista político, las relaciones Iglesia-Estado, como desde el punto de vista social, ¿no? Los cambios en las costumbres, las modificaciones tan importantes sufridas a través de la presencia de la emigración, la multiculturalidad, etcétera, etcétera. Y esos artículos son los que se recogen en este libro, que es de alguna manera un examen, una visual de los cambios que ha habido en nuestro país durante la última década desde la perspectiva del hecho religioso. Después también hay algunos capítulos políticos en la medida que voy reflexionando sobre cómo el papel de la Iglesia Católica muchas de las veces se ve entorpecido en el ejercicio de su propia libertad, ¿no? Limitaciones en materia de educación, de presencia pública y sobre todo en toda una serie de lo que yo calificaría como infundios en cuanto se intenta dar una imagen que no responde a la realidad, de que si la Iglesia tiene privilegios, que goza de beneficios fiscales, de que sigue todavía existiendo el anterior concordato, etcétera, etcétera. Y bueno, yo voy argumentando y demostrando que todas estas cuestiones no reflejan lo que es la verdad. Y hay también una última parte, que es la que hace referencia a los cambios culturales. Esos ya son los que marcan esta sociedad nueva que están haciendo y me sirven además para rendir homenaje a un gran papa como fue el pontífice Benedicto XVI, ¿verdad? Que es el que ha dejado perfectamente estructurados cuáles son los valores irrenunciables que debe tener un católico y a mayores pues también ha dejado muy indicado cuáles son las raíces de Europa, de dónde viene la propia Europa, ¿no? De ese maridaje de las culturas griegas y romanas con la moral católica. Eso es un poco el resumen del libro. Aparte de las entrevistas que está comentando que tiene el libro, desde el punto de vista personal de don Francisco Vázquez, ¿cómo está analizado ese binomio entre política y religión? Pues es una dicotomía difícil en España, sobre todo cuando, como en mi caso, yo soy un político de izquierdas, ¿eh? Y eso es un maridaje que, bueno, muy conflictivo en nuestro país, ¿no? Del cual, sobre todo, ha habido un anticlericalismo, ¿verdad?, que ha pesado mucho en ese tipo de relaciones, lo cual es una equivocación, porque al final, mire usted, los valores sociales que defiende la Iglesia son los que concuerdan con esa visión de la igualdad de la propia izquierda, ¿no? Y de alguna manera podemos decir que, por ejemplo, mi vocación política nace de una lectura concreta y determinada del Evangelio. Como muchos jóvenes de mi época, desde lo que fue aquella transformación que representó el Concilio Vaticano y aquel Papa tan importante como fueron Juan XXIII con sus encíclicas, pues suscitaron una vocación política en quienes queríamos, de alguna manera, bueno, pues intervenir en la vida pública para superar las desigualdades, para implantar esa fraternidad que marca la solidaridad y la caridad y sobre todo para implantar un sistema de libertades y democracia. Bueno, Francisco Vázquez, muchísimas gracias y ahí queda la mirada de un católico. Muchas gracias. Caja de relatos.
Bueno, pues seguimos en esta ruta por la Feria del Libro aquí en La Coruña. Ahora estamos en la caseta de la librería Couceiro, donde está firmando libros Sibila Feijó, concretamente La Salle, a la que saludamos. Buenas tardes y gracias, Sibila. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo va las ventas? Primero. Pues van bien, van bien. Es una tarde animada de verano en La Coruña. Muy contenta de estar aquí en mi ciudad otra vez, de nuevo, con La Sal. Y nada, esperando vender y firmar muchos libros esta tarde. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Vale, vale. Vamos a recordarle a los oyentes de Cadena Universal Radio qué esperan en la lectura de La Sal. Bueno, un resumen de... A ver, La Sal es una historia autobiográfica de una infancia complicada en La Coruña de los años 80, que yo escribí a raíz de la muerte de mi padre hace ya 4 años, y es una historia muy bonita, de perdón, de amor por la familia y también de problemas familiares y de los conflictos que casi todos tenemos en nuestras familias, ¿no? Pero muy lejos de ser una novela de rencor, es una novela sobre el perdón, sobre la capacidad de comprender, si se puede, la gente que hemos tenido familias complicadas, y eso, sobre el perdón y sobre salir adelante. Es una novela también que tiene mucho sentido del humor, mucha ternura, y yo creo que llega al corazón. Es un libro que llega mucho al corazón. Quien lo ha leído, por lo menos lo dice. Sí, mira, podemos decir que es un libro de autoayuda, también puede ser autoayuda en el fondo, porque con la experiencia tuya. Sí, habla un poco de cómo se sale de una infancia muy complicada, y luego habla de la muerte y el duelo, de cómo enfrentar la muerte y el duelo de un padre, ¿no? Entonces eso es interesante. Es una historia luminosa. Es una historia luminosa y triste, tiene luces y sombras, pero es que es como la vida, que en la vida no todo es ni miseria ni felicidad, es como nos enfrentamos a las dificultades de la vida y cómo nos tomamos las cosas, es la cuestión de cómo nos enfrentamos a las cosas. Bueno, la diferencia entre superarlas y no. Pues, Sibila Feijó, muchas gracias. Muchísimas y enhorabuena gracias. Y que suerte con este libro basal. Fenomenal, Gracias. Caja de relatos. Bueno, pues seguimos con este Día del Libro en La Coruña, con algunos de los autores que están haciendo firmas de sus libros. Ahora estamos en la librería Santos Ochoa y estamos concretamente con Soledad Mariño, con su obra La Fragilidad. Soledad, buenas tardes y gracias por atender los micrófonos. Gracias a ti. Bueno, vamos a recordar a los oyentes, porque tú ya estuviste en el Caja de Relatos explicándonos tu novela, La Fragilidad. Vamos a hablar un poco de cómo van las ventas en esta Feria del Libro en La Coruña. Te confieso que acabo de llegar, entonces no tengo informes de ventas, pediré informes un poquito más adelante, no puedo responderte a esa pregunta, pero bueno, yo estoy contenta por la acogida que está teniendo, porque me están llegando buenas críticas y la gente lo está recomendando, entonces pues en ese sentido estoy muy contenta, pero no puedo decirte vamos a las ventas. Vamos a hablar de tu libro. Vamos a recordarle a los oyentes La Fragilidad de Soledad Mariño. ¿Qué es lo que tratas de comunicarle al lector con este libro? Pues trato de hablar precisamente de la fragilidad de la vida. Mira, yo empecé a escribir esta novela en la primera fase de no en la primera fase de la pandemia, no, un poquito más adelante, porque en la primera fase no estaba yo para escribir, estaba muy saturada, pero para mí era un momento de reflexión, ¿no? Y entonces pensaba mucho en la gente anciana, que hablaban de ella como la más vulnerable, y en cierto modo sí que lo era, porque la enfermedad se cegó con ellos, pero en otro sentido yo no dejaba de pensar en que era gente que había pasado pues una guerra civil, una dictadura, situaciones muy complicadas, y decía, oye, a lo mejor estos sí que son un ejemplo de resiliencia, ¿no? De esa resiliencia de la que tanto se hablaba en ese momento, pero a veces sin pensar en lo que conllevaba. Y entonces se me ocurrió, a mí lo que me interesaba era reunir a una persona anciana con una más joven, ¿no? y ver lo que salía de esa relación. Entonces La Fragilidad pues es la historia de un encuentro, de una conversación, una tarde de charla entre dos mujeres, una anciana y una más joven, que se encuentran por casualidad y las une pues su soledad. La joven está en una situación así un poco de desorden vital, ¿no? Pero claro, arranca con la pandemia como trasfondo, pero enseguida esa pandemia pasa a un segundo plano. Cuando viajamos al pasado conocemos la historia de la persona anciana, y que le sirve un poco como espejo, como inspiración e incluso para reflexionar sobre su propia vida. Y eso era lo que
pretendía yo conseguir. Pues ya están oyendo en la voz de Soledad Mariño La fragilidad, este libro que tienen aquí en la librería, y no solamente en esta librería Santos Ochoa, sino en todas las librerías, ¿no? Se puede, en todas no lo sé, ¿no? La verdad. Bueno, es muchas. Es una editorial pequeña, entonces no está en todas las librerías, pero bueno, se puede pedir. Pues muchísimas gracias, Soledad. Muchísimas gracias. Y suerte, suerte con Muchas gracias. Caja de relatos. Bueno, pues seguimos en este recorrido por la Feria del Libro de La Coruña y la librería Arenas, y ahora nos encontramos con Chema Ríos, otro de los escritores que está firmando en este Día del Libro su libro Geografía Humana de A Coruña. Más que, sí, pero más que escritor soy fotógrafo. Digamos, los pies de foto los puso la profesora de la Universidad de Literatura Comparada, Olivia Rodríguez, también llamada Olivia Tudela, seguramente. Bueno, hay una pregunta, porque me acabo de enterar que Chema Ríos es ginecólogo. ¿Cómo se ha entendido por la fotografía? No, es una afición que es visible, pero otros compañeros u otras profesiones cada persona tiene sus hobbies. Si puede ser jugar al pádel, pues a lo mejor no tiene tanta visibilidad, pero si haces fotos, pues, o tocas la guitarra, pues siempre llama más la atención que otro tipo de actividades lúdicas, ¿no? Pero no es porque sea una cosa difícil ni no compaginable. ¿Qué podemos encontrar, qué fotografía podemos encontrar en esa historia? El libro consta de fotografías inéditas de Coruña, de esta época, y también de 140 personajes de Coruña. Cada uno está retratado en diferentes rincones de la ciudad o con un tema un poco relacionado con su profesión. Es como muy diversa. Hay, por ejemplo, desde un general un sacerdote, o sea, las hermanitas de los hermanos separados. Es como muy heterogéneo y son 140 personajes y todos se hacen la foto en una mesita de tomar café, que la poníamos en diferentes sitios de la ciudad. Entonces fue escogido un poco de manera aleatoria, unos traían a otros, y que me quedó en 140, pero realmente podrían ser bastantes más. Se me quedaron muchos al tintero, pero había que acabar el libro. Y entonces es un libro eminentemente fotográfico y curioso, que quizás sea más interesante dentro de 30, 40 años, o 50 o 100, ¿no? Cuando se sepa. Es una visión, digamos, de la geografía humana, o sea, personajes de Coruña de esta época. Pues Chema Ríos, venga, no te tengo más y muchas gracias y suerte con el libro. Gracias. Caja de relatos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí en la Feria del Libro. Aparte de los escritores, vamos a hablar también con otros protagonistas, que son los lectores. Y en este caso con un lector muy joven, que él mismo se va a presentar. ¿Cómo te llamas? Rafael. Rafael. ¿Qué tipo de lectura te gusta a ti, Rafael? Me gustan mucho los animales, libros de animales. Me gustan saber cómo son sus razas. Me gustan. ¿Cuál es el último libro que has leído, Rafael? ¿Libros? Pues no sé, me gustan los cómics. Los cómics. Sí. ¿Y este viaje por la Feria del Libro, qué te parece? Muy bien. ¿Has comprado alguno? ¿Aún no has comprado ninguno? ¿No has encontrado el adecuado? Aquí está tu madre, veo que tu madre sí que ha dicho que ha comprado uno, además el de Soledad Mariño, La fragilidad. ¿Lo vas a leer tú también? No sé. No sabes, ¿no? Bueno, ¿qué más nos puedes contar, Rafa? Dime tú. No, yo te pregunto, ¿qué más me vas a contar de tu afición por la lectura? Me gusta mucho leer, me gusta saber las cosas nuevas. Sí, pero ¿qué lectura? Hablas de animales, pero ¿qué? ¿Algún libro que hayas leído? Dime el título de algún libro. Animales. Se llama así. Se llama así el libro, Animales. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los lectores en esta Feria del Libro, a Rafael. Seguimos con otro lector joven de lectura. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué tipo de literatura te gusta? ¿Qué te gusta leer? Los cómics. Los cómics. Dime, ¿qué personaje en los cómics? No sé. Goku. Naruto.
háblanos un poco de Goku Naruto. ¿Qué personajes son? Pues unos personajes de Dragon Ball. ¿Y qué más? Aparte de los cómics, ¿qué otro tipo de lectura suele Anime. ver? ¿Anime? ¿Qué es eso? Pues no sé explicarlo. ¿No sabe explicar? No. ¿Por qué es anime? No ¿Es un libro? ¿Un cómic? Es un libro. ¿Un libro? Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿O uno de los libros que más te ha gustado leer? Pues no sé el nombre. No sabes. Bueno, pues nada. ¿Quieres decir algo más? No. ¿No? Bueno, después de dos lectores jóvenes como son Rafa y Rodrigo, ahora tenemos una lectora. ¿Cómo te llamas? Canela Ramos Suárez. Hombre, Canela Ramos Suárez. ¿Y qué tipo de lectura te gusta, Canela? Pues Torres de Malori. Torres de Manoli. ¿Y de qué va ese libro? Pues va de una chica llamada Darrell, que es muy interesante, la verdad, que tiene una enemiga que más o menos que se llama Gwendolyn. Entonces Gwendolyn está muy celosa porque Darrell tiene una amiga llamada Alicia que se caen muy bien. Y después hay una niña muy asustadiza llamada Marilú que tiene miedo a casi todos los bichos. Entonces una vez Gwendolyn cavó tanto que encontró una araña y se la puso en la mesa. Entonces empezó a gritar toda la clase. Y después su profesora estuvo gritando muchas veces también. ¿Lees mucho? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos libros al mes? Pues no lo sé, pero bastantes, la verdad. ¿Este último mes has leído alguno? Sí. ¿Cuántos? Pues no lo sé, más o menos, pero sé que he leído muchos. 4 o 5 por ahí. Y aparte del que me has comentado, ¿qué otro tipo de literatura te gusta? Pues Policán, que es un cómic muy chulo también. Los cómics, Policán. ¿De qué va Policán? Pues de un perro policía que pues que tiene que salvar el mundo con su jefe y que a ver, en el 9, que es el que mejor me cae en el libro, pues el alcalde se enfada siempre con Policán porque es muy malo y entonces después le salva a su peluche llamado Cocochito, no sé por qué, pero bueno. Y después le nombra como otro de la policía después. ¿Te sabes Pues muchas gracias. Y a seguir con la lectura. Sí. Venga, gracias. Adiós. Pues señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en este Caja de Relatos. Me despido de todos ustedes hasta un próximo encuentro y doy paso al compañero Gaspar Barrón para que continúe con este Cowboy de Medianoche.